Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos hoy en esta primera lectura y continuaremos, aunque no mucho tiempo, porque ya, cuando vaya acercándose la Cuaresma iremos cambiando todo. Pero empezamos a ver este libro del Génesis y empezamos precisamente por Génesis, la creación, el principio. Y en el principio, lo hemos visto aquí, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Es curioso porque al principio no se crea Dios, sino Dios crea. El Dios que es eterno y en el fondo inabastable, no podemos llegar a entenderlo del todo en cuanto es infinitamente superior a nosotros. Él crea la creación, nunca mejor dicho. Y es este cielo y tierra que representan aquí todo, aunque haya esta creación que se nos da en 6 días, pero que a nivel, en este lenguaje muy antiguo, estamos en el Antiguo Testamento y estamos en origen ya. Algunos de estos textos, aunque se dejan ya por escrito totalmente tal como están hoy, pues hará unos 2600 años más o menos, pero muchas de estas tradiciones son muchísimo más antiguas y después recogidas y compiladas. ¿Y qué es lo que nos quieren decir de fondo? De fondo, pues que el mundo tiene un inicio, de que esto no es eterno, el único eterno es Dios, y lo que Dios quiere que sea. Solo el ser es eterno, y ese es Dios mismo, y que de Él ha venido lo que es el mundo, y que el mundo ha sido creado bueno. Es muy curioso como a cada día, cada cosa, y Dios que era bueno. Toda la creación es buena. Y la maldad no viene de la creación misma, que es otro de los puntos que insistirá este Génesis, sino del pecado, del ponerse contra Dios, del creerse el hombre Dios. Es con el hombre que cuando se rebela contra Dios empieza el pecado y el mal real, porque el mal real es el mal moral, que es el que lleva al infierno y a la condenación. Todos los demás pueden ser males físicos, pueden ser males desde nuestro punto de vista, pero no son males reales. El que haya un volcán o que se destruya por un terremoto una ciudad es un mal desde nuestro punto de vista, pero no es un mal moral, no es un mal que lleve al infierno, excepto aquellos que mueran sin gracia de Dios, pero no será por eso que van al infierno, sino porque no tienen la gracia de Dios, porque no la han querido, porque la han rechazado en el fondo de su corazón. Por eso la luz, las cosas, el cielo, la tierra, la bondad de las cosas. Pero ya continuaremos viendo todo esto. Hoy estamos solo al principio de esto de la creación y del Génesis. Y vio Dios que era bueno, la creación que es buena. Y don de Dios, no es nuestra, la creación es de Dios. Nosotros tenemos esa manía de quedarnos con todas las cosas, de ambicionar todo, y sabemos que nuestro no es, porque si no nos lo llevaríamos cuando nos muriésemos y nadie se lleva nada, todo se queda aquí. Pero hoy celebramos San Pablo Miki y sus compañeros mártires, y eso nos hace recordar ese gloriosísimo siglo XVI, donde a raíz de empezar el Concilio de Trento, después ya se acabó más tarde, pero ahí empieza toda una misión evangelizadora y las órdenes religiosas empiezan a expandirse.
hacia Asia. Los jesuitas, con San Francisco Javier y muchos otros después, querrán ir a Japón, querrán ir a China, irán todo lo que es Asia. Bueno, la India ya no hablemos, aunque ya habían misioneros, mejor dicho, ya habían cristianos en la India desde casi los primeros siglos. Según la tradición, Santo Tomás habría evangelizado la India, al menos una parte de la India. Pablo Miki ya es japonés y es cristiano desde los 5 años, que fue bautizado a los 5 años y entra jesuita. Y eso estamos hablando justo al principio de la segunda mitad del siglo XVI. Muchas órdenes religiosas van a evangelizar Japón, pero 2 de una forma especial, los jesuitas y los franciscanos. Y al principio hay una cierta libertad, pero al cabo de unos años empieza una gran persecución. De hecho, Pablo Miki y algunos compañeros son encarcelados en Kioto y les harán hacer a pie 1000 kilómetros para ir de Kioto a Nagasaki, la gran ciudad cristiana. Nagasaki, que después conservó muchos cristianos todavía hasta el siglo XX y al siglo XXI. Y Nagasaki, allí fueron concentrados los 23 famosos primeros mártires de Japón, entre ellos jesuitas, franciscanos y sobre todo laicos, crucificados ante muchos otros cristianos que lo ven y cogen y lo ponen por escrito, incluso las palabras de cada uno de los mártires, de lo que dicen allí en la cruz, un poco al estilo de San Juan, que coge las palabras de Jesús en la cruz. Pues los fieles cogen las palabras de estos primeros mártires allí en Nagasaki. Fueron la primera gloria de Japón, la gloria de esos cristianos que ha ido dando frutos, aunque en Japón los cristianos son en tanto por ciento muy pocos, serán el 1% más o menos de lo que es Japón, pero tienen vida y trabajan y son gente de bien, y eso nos hace estar en plena comunión con todos los cristianos de todo el mundo, también con los cristianos de Japón, que han de ser también estos mártires ejemplo para nosotros ante un mundo descreído y que tiene otras cosas en que pensar. Lo mismo en Japón, lo mismo aquí. El cristiano que ha de ser fiel a Cristo y, si es necesario, hasta dar la vida por él.